Hola, bienvenidos a la semana 8 del curso de Armonía 3 en EMAT Online. Esta semana vamos a seguir hablando de los acordes disminuidos, particularmente de la construcción de las chord scales para estos acordes. Las chord scales de los acordes disminuidos contienen 8 notas en vez de 7. Por lo tanto, se marcan las tensiones con la letra T y las notas a evitar con la letra D, aplicando las mismas reglas de las chord scales diatónicas. Las que se encuentran a una segunda mayor arriba de las notas del acorde son tensiones y las que están a una segunda menor serán notas a evitar. La escritura enarmónica es muy común y muy utilizada cuando lidiamos con acordes y chord scales disminuidos. Bien, vamos a ver un poco esta idea. Antes que nada, quise poner aquí arriba este pequeño recordatorio, ¿sí? Para que no se nos olvide que los acordes disminuidos pueden ser todos uno y el mismo, ¿sí? Que un solo acorde disminuido puede tener 4 posibilidades o representar 4 o en este caso hasta 6 acordes diferentes. Bien, tengamos esto muy en cuenta, ya que va a ser clave a la hora de escribir nuestras chord scales para acordes disminuidos. Bien, en contextos diatónicos, la idea básica de la construcción de las chord scales para acordes disminuidos es sencilla. Vamos a utilizar las notas del acorde y vamos a completar o a rellenar la escala con notas de la tonalidad. Bien, muy similar a como lo hacemos con las dominantes secundarias. Ahora, eso normalmente presenta un problema porque en algún lugar, en algún punto de la escala, vamos a tener dos notas a elegir. Para solucionar esto, les voy a enseñar un método muy sencillo y es cómo construir estas escalas utilizando también los acordes de resolución. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar con las chord scales de los disminuidos ascendentes. Bien. Entonces, para construir nuestras chord scales de los disminuidos ascendentes, vamos a tomar primero las notas del acorde, en este caso do sostenido, mi, sol y si bemol, que corresponderían a las 4 notas del do sostenido disminuido 7. Estoy pensándolo todo desde do mayor para que sea más sencillo, que sería un sostenido 1 disminuido 7. Entonces, paso 1, notas del acorde. Paso 2, voy a rellenar con notas de la tonalidad. Pero la forma más sencilla de rellenar esto con las notas de la tonalidad es utilizando las notas del acorde de resolución de esta escala, o perdón, de este acorde disminuido, ¿sí? Entonces, el do sostenido disminuido 7 normalmente resuelve a un re menor 7. Entonces, para completar, para terminar de llenar la escala, vamos a utilizar las notas de su acorde de resolución, es decir, re menor 7. Tendríamos re, voy a hacer estas en cuadradito, fa, la y do, que corresponderían a las notas de su acorde de resolución. Vamos a este en cuadradito. Eso. Pero no, uno menos horrible. Este está mejor. Bien. Entonces, la metodología es muy sencilla. Tomo las notas de mi acorde disminuido y relleno con las notas del acorde de resolución. Sobra aclarar que cuando hablamos de la resolución estoy hablando de la resolución esperada. ¿Ok? Entonces el sostenido 1 se espera que resuelva al segundo menor. ¿Ok?
Esto lo hacemos con el fin de evitar situaciones como las que pasaría si yo acá simplemente rellenara con notas de la tonalidad. Entre este si bemol y la reaparición del do sostenido, tengo dos notas diatónicas. Serían el si natural y el do. ¿Cuál escojo? El libro antiguo de Berkeley decía, no, escoge cualquiera, no te preocupes. Pero este me parece un método un poco más práctico, ya que tiende a haber un movimiento que está un poco más relacionado melódicamente entre el acorde disminuido y su resolución. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos do sostenido, re, mi, fa, sol, la, si bemol y do natural. ¿Ok? Les comentaba hace un momento que aquí, digamos, nuestro sistema numérico para poner cuáles son los números de las tensiones no funciona del todo bien, porque estas escalas son escalas de 8 notas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Por lo tanto, pues, si lo hiciéramos así, esto sería como bemol 9. Este fa sería como un, curiosamente, bemol 11, entre comillas. Este la sería bemol 13. Y este do natural sería como una especie de tensión max 7. ¿Ok? Entonces, ojo, algunos libros de texto citan estas escalas y ponen esta efectivamente como una tensión max 7. Pero creo que puede ser un poco confuso pensar en un acorde con las dos séptimas, con una séptima disminuida y una séptima mayor. Entonces, para evitarnos esa confusión, lo que haremos es que vamos a utilizar solamente las letras D y T. D para notas diatónicas a evitar y T para tensiones disponibles, utilizando el mismo criterio que hemos utilizado para otras chord scales diatónicas. Entonces, si la nota está medio tono por encima de mi nota del acorde, es una nota a evitar. Si está un tono por encima, será una tensión disponible. Entonces aquí entre el do y el re hay medio tono, entonces esta será nota diatónica, es decir, nota a evitar. Entre el mi y el fa también tenemos medio tono, entonces esta también va a ser nota a evitar. Entre el sol y el la, en cambio, tengo un tono. Por lo tanto, este la será una tensión disponible y lo voy a marcar con la letra T. Y entre este si bemol y este do natural, ojo, no confundir con el do sostenido de acá, son diferentes estas dos notas, tendríamos entonces entre el si bemol y el do un tono. Entonces esta también sería tensión disponible. De nuevo, aquí no funciona tanto utilizar el sistema numérico. Pongámoslo por referencia, por decir que se hizo la tarea. Entonces esto sería tensión bemol 13 y esta de acá sería tensión max 7. De nuevo, no es muy práctico en mi opinión, pero dejémoslo ahí como por tener la referencia. Entonces, de nuevo, repito. Para los acordes disminuidos ascendentes, tomamos las notas del acorde y las notas del acorde de resolución esperada. ¿Ok? Entonces, estas serían las notas que vamos a utilizar para construir estas escalas. Bien. Esto me va a crear una serie de problemas y de cosas. Y es que, bueno, por un lado, cada escala de cada acorde disminuido va a ser diferente.
o va a ser única. No necesariamente, no va a pasar como pasaba con los sub-5s, que era, mira, la escala es esta y chao, sino que aquí habría que construir según cada caso, según cuál sea el acorde disminuido del caso, entonces habría que construir una escala distinta. Bien, entonces, miremos esto en pianito. Entonces, voy a tocar primero sostenido 1 disminuido segundo. Ahora voy a tocar las chord scales de los respectivos acordes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es una chord scale que contiene las notas del disminuido y las notas de su resolución esperada. ¿Claros? Entonces, estas construcciones son relativamente sencillas. Para el sostenido 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, tomamos primero las notas de mi acorde disminuido, en este caso re sostenido. Hagámoslo con circulitos, pero ¿saben qué? Hagámoslo incluso de colores diferentes para que sea más sencillo. Entonces, notas del acorde y notas del acorde de su resolución esperada, es decir, en este caso, las de mi menor. ¿Ok? Listo. Ahí está. Y esta porque quedó roja, no lo sé. Ahí está. Bueno. Entonces, nuevamente utilizo notas de mi acorde disminuido, que serían re sostenido, fa sostenido, la y do. Y utilizo notas de su resolución esperada, en este caso, mi menor. ¿Ok? Y este y acá este. ¿Listos? Entonces ahora voy a tocar segundo, sostenido 2, disminuido 7 y tercero. Voy a hacer lo mismo, pero tocando sus respectivas chord scales. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Revisemos cuáles serían notas disponibles y cuáles notas a evitar. Entre el re sostenido y el mi tendríamos medio tono. Entonces sería nota diatónica, es decir, nota a evitar. Entre el fa sostenido y el sol, nuevamente tendríamos medio tono. Entonces también sería ese sol nota a evitar. Entre el la y el si natural tendríamos un tono. Entonces esa sería una tensión disponible. Y entre el do, que sería la séptima disminuida, y el re, que sería la séptima, entre comillas, mayor, también tendríamos un tono. Entonces también sería una tensión disponible. Bien. Entonces, realmente solo hay que tener en cuenta las notas
del acorde disminuido y las notas de su resolución esperada. Aquí estamos juntando literalmente re sostenido disminuido 7, las notas en azul, con mi menor 7, que sería su resolución. Miren, las que están en rojo y las que están en azul. Todo junto. Ok. Vámonos al siguiente acorde ascendente. Aquí puede ser que nos cambie un poquito la cosa. Nuestro siguiente acorde disminuido ascendente sería el sostenido 4 disminuido 7. En esta tonalidad correspondería al fa sostenido disminuido 7. Entonces, mis notas del acorde, pongámoslas en azul. Estoy en azul, sí. Bueno, ok. Entonces, fa sostenido, la, do, mi bemol. Y ahí quedarían entonces nuestras notas del acorde disminuido. Nuestra resolución esperada del sostenido 4 disminuido 7 es el quinto 7. Entonces, en este caso, en esta tonalidad, correspondería al acorde de sol 7. Rellenamos con las notas de sol 7 entonces. Sol, si, re y fa. ¿Listos? Entonces voy a tocar cuarto, sostenido 4, quinto. Ahora voy a tocar las respectivas chord scales. Bien. Revisemos cuáles serían tensiones disponibles y cuáles notas a evitar. Del fa sostenido al sol tengo medio tono, entonces aquí esta será nota a evitar. Del la al si natural tengo un tono, entonces esta sí sería tensión disponible. Del do al re también tengo un tono, entonces también sería tensión disponible. Y del mi bemol al fa tendríamos también un tono. Es decir que, fíjense, aquí teníamos 2 y 2, pero acá vamos a tener 3 notas disponibles y únicamente una nota a evitar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en azul incluimos las notas de mi acorde disminuido, fa sostenido disminuido 7, y en rojo quedarían las notas de mi acorde de resolución esperada, que sería este sol 7. ¿De acuerdo? Bien. Nuestro último acorde ascendente sería el sostenido 5 disminuido 7, que sería en este caso sol sostenido disminuido 7. Bien. Este acorde normalmente resuelve o se espera que resuelva a un sexto menor 7, que en esta tonalidad sería mi acorde de la menor 7. Entonces voy a combinar las notas de mi acorde disminuido, voy a poner en azul, sería sol sostenido, si natural, re y fa, y voy a mezclar eso con las notas de mi acorde de resolución esperada.
¿ok? Recuerden, hago énfasis en la palabra esperada porque puede ser que este acorde no resuelva necesariamente un sexto, pero para la construcción de su chord scale sí vamos a tener las notas de ese sexto. Así no resuelva un sexto, vamos a utilizar esas notas en la construcción del chord scale, ¿de acuerdo? Entonces, este sería mi La menor 7. Entonces, La. No, pero estas van recticas. Eso. Do. Mi. Y Sol natural en este caso. ¿Ok? Fíjense que casi siempre la Maj 7 va a ser una tensión disponible. Entonces, es importante que hagan la aclaración de que la primera es Sol sostenido y la última es Sol natural. Bien, entonces, escuchemos esto. Voy a tocar quinto 7, sostenido 5 disminuido, yendo hacia un sexto. Ahora con sus respectivas escalas. Bien, entonces, revisemos. Del Sol sostenido al La, medio tono. Entonces, nota evitar. Del Si al Do, medio tono. Nota evitar. Del Re al Mi, un tono. Entonces sería tensión disponible. Y del Fa al Sol, un tono. También sería tensión disponible. ¿Okay? Esta sería la construcción de los chord scales para los disminuidos ascendentes. Entonces, recuerden, siempre utilizamos las notas del acorde y las notas del acorde de resolución esperada. ¿Ok? Como aquí no tenemos 7 sino 8 notas, no tiene demasiado sentido utilizar el sistema de 9, 11 y 13, porque vamos a tener más notas que eso y vamos a encontrarnos con bemol 11 y cosas bien raras. Entonces es preferible simplemente indicar cuáles son tensiones disponibles y cuáles notas a evitar. ¿De acuerdo? Bien. Iremos. Ay, no, este sí iba en rojito. Okay. Ahí está. Iremos cómo sería el asunto con los acordes descendentes. Entonces, los descendentes generalmente van a tener un problema. Entonces, fíjense, aquí de entrada, Mi bemol disminuido 7 tiene un chorrero de alteraciones. Dobles bemoles, cosas raras, en algunas tonalidades hasta triples bemoles. O sea, es un encarte y es un dolor de cabeza. Por suerte para nosotros, no se nos ha olvidado que los acordes disminuidos utilizan muchísimo los enarmónicos. Entonces, para las chord scales vamos a utilizar el mismo proceso. Con los disminuidos descendentes, nuestro procedimiento será el siguiente. Vamos a tomar su equivalente ascendente y vamos a construir o vamos a utilizar la misma escala de su equivalente ascendente, ¿ok? De su enarmónico ascendente. Es decir, que para no estar lidiando con dobles bemoles y triples bemoles, simplemente para el Mi bemol disminuido 7 voy a utilizar la misma escala que utilizaría para Re sostenido disminuido 7, es decir, el sostenido 2 disminuido 7, el ascendente.
Bien. La construcción de la escala va a ser exactamente la misma. Entonces, notas del acorde, ¿sí? Y luego utilizamos también las notas de su resolución, pero no de la resolución del bemol 3, que sería un segundo, sino de la resolución de su enarmónico ascendente, es decir, un tercero. ¿Ok? Es decir, como estoy pensando este acorde o esta escala no como mi bemol, sino como re sostenido, voy a rellenarla con la resolución no de mi bemol, sino la de re sostenido, es decir, mi menor 7. ¿Ok? Entonces aquí voy a utilizar las notas de mi menor. Bien. Como les comentaba al principio, aquí lo único que estoy haciendo es rellenar con notas de mi tonalidad. ¿Ok? Entonces no se saquen un ojo con esto, que suele pasar. No se vuelvan un 8, simplemente. Si era bemol 3, listo, voy a usar la escala de sostenido 2. Si era bemol 6, voy a usar la escala de sostenido 5. ¿Por qué? Porque es que si yo empiezo a hacer esta escala con la bemol, do bemol, mi doble bemol, sol doble bemol, termina uno sacando un ojo entre enarmónicos. Es mucho más sencillo y mucho más práctico que para los acordes descendentes vamos a utilizar el enarmónico ascendente. ¿Ok? Y construimos la escala tal cual como lo haríamos para su enarmónico ascendente. Completemos esto. Utilizamos la escala del enarmónico ascendente. Igualita, tal cual. Profe, pero aquí ya no quedaría mi bemol. No importa. No importa. En estos casos es más importante lo que suena que lo que está en el papel. ¿Sí? Porque lo que está en el papel es un reguero de alteraciones que no le hacen bien a nadie. ¿Queda más correcto? Sí, pero no es más práctico, no es más fácil de leer, no le hace bien a nadie. ¿Ok? Entonces en estos casos es muchísimo, muchísimo más práctico simplemente utilizar la escala de su enarmónico ascendente. ¿Ok? Para los descendentes, simplemente para el bemol 3 y el bemol 6, que son los que más se utilizan, los que más aparecen, vamos a usar simplemente sus respectivas escalas enarmónicas. Para el bemol 3, la del sostenido 2, y para el bemol 6, la del sostenido 5. ¿De acuerdo? Entonces acá lo mismo. Estoy en azul, entonces cerramos primero estas de acá. ¿Listas? Entonces, esta es la forma más sencilla de pensarlo, realmente. Creo que no debería haber demasiados inconvenientes con esto. Ahí está. Listo, Medellín. Esta flechita me gustó. Ahí está. ¿Listos? Entonces, ¿por qué puedo hacer yo esto? Pues porque son el mismo acorde, son los mismos sonidos. Pero es mucho más sencillo leer esto como re sostenido que como mi bemol. Porque re sostenido tiene re sostenido, fa sostenido y luego dos notas sin alteraciones que son la y do. Mi bemol disminuido tiene mi bemol, sol bemol y luego dos notas no con una sino con doble alteración, que serían si doble bemol y re doble bemol. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero leer la y do que si doble bemol y re doble bemol. Lo mismo acá, para el sol sostenido disminuido sería sol sostenido, si, re, fa. Es decir, para el sol sostenido, 3 de mis 4 notas no tienen alteraciones. Aquí todas tienen alteraciones
y 2 de ellas tienen dobles bemoles. ¡Qué encarte! ¡Qué dolor de cabeza! Entonces, siempre para los descendentes vamos a utilizar el enarmónico ascendente. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a hablar de las chord scales de los acordes auxiliares, de los disminuidos auxiliares. Entonces, bueno, para estos acordes hay que tener en cuenta un detalle y es esta gran equivalencia enarmónica de los acordes disminuidos, ¿sí? Entonces, en el caso de do disminuido, que sería nuestro primero disminuido 7, tenemos equivalencia con dos acordes que ya habíamos revisado antes. El re sostenido disminuido, que sería el sostenido 2, y el fa sostenido disminuido, que sería el sostenido 4. Entonces, como chord scales, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos. Vamos a ver cuáles serían sus diferencias y cuáles serían, digamos, las consecuencias de utilizar una o la otra. Bien, si utilizamos la chord scale del sostenido 2 disminuido 7, entonces tendríamos las notas de re sostenido disminuido. Recuerden, estos acordes son uno y el mismo. Un re sostenido disminuido es como un do disminuido, pero en primera inversión. Entonces, son equivalentes enarmónicos. ¿De acuerdo? Entonces, haría la chord scale utilizando las notas de este re sostenido disminuido, pero empezando en do. ¿Ok? Porque mi acorde sería un do disminuido 7. Entonces, do, mi bemol, que sería el mismo re sostenido, fa sostenido, que sería sol bemol, pues aquí sí sería fa sostenido, y la, que sería mi séptima disminuida. ¿Ok? Para completar la escala, voy a utilizar las notas de la resolución de este equivalente enarmónico. ¿Ok? Entonces voy a utilizar las notas de mi menor 7 para rellenar. Entonces tendríamos mi, sol, si y re. ¿Ok? Entonces esta sería una posibilidad para la chord scale del do disminuido 7. Utilizar las notas de el sostenido 2 disminuido 7. Otra posibilidad sería utilizar la escala del otro enarmónico que se forma, que sería el sostenido 4, es decir, fa sostenido disminuido 7. Entonces, si volvemos aquí al rojito, serían las notas del fa disminuido 7, fa sostenido disminuido 7, pero empezando en do. Entonces, de nuevo, estos acordes son realmente el mismo. Entonces, en esta primera fase, pues claramente voy a tener las mismas notas. Do, mi bemol o re sostenido, fa sostenido o sol bemol y la. Serán exactamente las mismas. Lo que va a cambiar aquí son las otras notas, porque cambia mi acorde de resolución esperada. Entonces, para el segundo, mi resolución era un tercero, mi menor 7. Para el sostenido 4, mi resolución es un quinto. Entonces relleno con notas ya no de mi menor, sino de sol 7. Entonces tendría sol, si, re y fa. En realidad estas dos escalas son prácticamente idénticas. La única diferencia va a estar aquí, entre este mi y este fa. ¿Se acuerdan que les dije que entre dos notas del acorde podíamos llegar a un momento en el que hubiera dos notas diatónicas a elegir? Este es uno de esos casos. Entonces fíjense, entre mi bemol, nota del acorde, y fa sostenido o sol bemol, hay dos posibilidades de notas diatónicas a elegir, el mi y el fa. Puedo escoger cualquiera de las dos. Aquí, ¿cuál es el detalle?
que si escojo el mi, por estar solo medio tono por encima, sería nota a evitar. Si escojo el fa, por estar un tono por encima de la nota del acorde, sería una tensión disponible. Es decir, entre estas dos escalas la diferencia va a ser que voy a tener una tensión extra si yo utilizo la del sostenido 4. Eso puede o no ser algo que yo desee dentro de mi chord scale, ¿ok? No necesariamente más tensiones significa mejor sonido. Entonces, cualquiera de estas dos chord scales, la del sostenido 2 o la del sostenido 4, pueden funcionar para este primero disminuido 7, porque de nuevo, son el mismo acorde, pero en diferentes inversiones. ¿Ok? Para el quinto, entonces, me tomé la libertad de construir aquí arriba un sol disminuido 7. Y pues hice un proceso similar al que teníamos acá con el do. Entonces, sol disminuido 7 en primera inversión sería si bemol disminuido 7 o la sostenido disminuido 7. En segunda inversión sería re bemol disminuido 7 o do sostenido disminuido 7. En tercera inversión sería mi disminuido 7 o fa bemol disminuido 7. Entonces, en este caso me voy a guiar por este de acá, el do sostenido disminuido 7, porque este es un acorde que ya analizamos y que ya vimos cuál sería su chord scale, su escala de acorde. Entonces, este do sostenido disminuido 7 sería un sostenido 1. Un primero sostenido disminuido 7, que fue el primer acorde que vimos. Por lo tanto, para el quinto disminuido 7, yo puedo utilizar la misma escala que utilicé para el sostenido 1 disminuido 7. De nuevo, porque estos dos son equivalentes enarmónicos. Tienen las mismas notas, solo que organizadas de forma distinta. Entonces, para armar esta escala, tomaría la misma escala y las mismas notas del do sostenido disminuido 7, de la escala del do sostenido disminuido 7, es decir, las notas del disminuido y las notas de su acorde de resolución esperado. ¿Ok? Entonces, en este caso, como el acorde es de sol, mi escala empezaría a partir de un sol. ¿Sí? Con los descendentes no lo hicimos así porque hubiera dado, repito, un reguero de dobles bemoles. Pero pues aquí es un do y sol, es un poquito más tranqui, es más razonable la jugada. ¿Bien? Entonces, paso 1 serían notas del acorde, sol, si bemol, re bemol, fa bemol, que aquí lo puse como mi. Paso 2 voy a rellenar con las notas del acorde de resolución de su enarmónico, es decir, el do sostenido. El do sostenido resuelve a un re menor. Entonces voy a rellenar esta escala utilizando las notas de re menor. Re, fa, la y do. ¿Ok? Entonces esta sería la escala a utilizar. Voy a tocar primero, luego primero disminuido, luego primero, y voy a rellenar por ahí con las chord scales. Entonces, para el primero disminuido, puedo tener
este mi natural, que sería nota evitar. O puedo tener el fa, que sería una tensión más. Entonces, de nuevo, no estoy sugiriendo que una opción sea mejor que la otra. Dependiendo del contexto y de mis intenciones musicales, yo puedo querer que mi escala tenga una nota disponible extra o no. Para el quinto sería lo siguiente. Entonces, notas del sol disminuido, rellenando con notas de re menor. Entonces, no se vuelvan locos, no se vuelvan un 8 con los acordes disminuidos. Nunca pierdan de vista cuáles son sus opciones en armónicas, cuáles son los acordes que son iguales, porque esos acordes me van a simplificar la vida a la hora de elegir diferentes chord scales. Y dependiendo del contexto, van a ver que es mucho más práctico utilizar unas chord scales que otras. Así que no pierdan este detalle de vista, ya que puede ser algo que les puede ayudar y les puede solucionar la vida de muchísimas maneras cuando estén lidiando con acordes disminuidos.